no pudo prever esa situación que tendría que haberla previsto. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque todo esto impactó en el Río de la Plata, en lo que va a ser luego nuestro país. El monarca de los Borbones estaba preso y en consecuencia la máxima autoridad de la monarquía española y del imperio español estaba encarcelado y había, por lo pronto, terminado su gestión como monarca porque había otro monarca impuesto por las armas. Pero a su vez Bonaparte estaba pensando en Portugal, ese pequeñísimo país muy cercano a Galicia, un país hermoso, pero un país de montañas, un país con pocas llanuras, también tenía poca población, pero Portugal no le quedaba otra manera, igual que los griegos en la antigüedad, que lanzarse a la mar. Y así Portugal lanzándose a la mar, más o menos contemporáneamente, en la misma época que los españoles con las conquistas, logró con Enrique el Navegante y luego con campañas extraordinarias bordear todo el África, colonizar cierta parte del Asia, del lejano Oriente y, por supuesto, algunas colonias en África. Y tenía una habilidad muy importante y también, simultáneamente con Colón, los portugueses llegan a La Panza, que está más cerca de África, del Brasil, y se instalan fundamentalmente ahí. Pero porque Napoleón invade efectivamente Portugal. Invade Portugal y Portugal se hace que no hizo ninguna otra monarquía del mundo. Agarra todas sus cortes, 17.000 personas, y se mudan, se trasladan, se van de Portugal y se van a Brasil. Y Brasil se forma el imperio lusitano, el imperio portugués, con el rey y las cortes en el propio Río de Janeiro. Todo esto va a impactar en el Río de la Plata. Tanto las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa, tanto las ideas de la Ilustración francesa anterior a la Revolución Francesa, cuanto la invasión napoleónica a España, como la invasión napoleónica a Portugal. En el Río de la Plata, en 1806 y 1807, como todos ustedes saben, se produjeron las famosas invasiones inglesas, las que nosotros estudiamos desde el primario. Buenos Aires era una aldea que tenía una buena capacidad de exportación y de comercio, que se basaban en unos pocos productos como el tasajo. El Río de la Plata era un gran exportador de tasajo. Tasajo era una carne salada que se ponía en barricas de roble y que luego se trasladaban al puerto de Buenos Aires en carretas y luego en las bodegas de los buques, que eran a vela, se trasladaban a los grandes mercados esclavistas como Jamaica, Brasil y Cuba, que era alimento para los esclavos. Obviamente carne salada, luego, imagínense, en la pampa húmeda se mataban los animales, se cuereaban, se sacaban esas carnes, se ponían en barriles con sal, luego tardaban un mes y medio en llegar al puerto de Buenos Aires y otro tanto en llegar a los puertos de estos que mencioné anteriormente. Obviamente no era comida para europeos, pero sí le daban de comer eso a los esclavos que estaban en las plantaciones, en las grandes plantaciones que había en Centroamérica y en Brasil. Plantaciones de banano, plantaciones de cacao, plantaciones de café, plantaciones de azúcar, que necesitaban gran cantidad de mano de obra, y eso era la mano de obra esclava que había sido traída desde el África durante 300 años hasta esta época que estamos hablando. Entonces el Río de la Plata, y Buenos Aires en particular, era un gran exportador de estos productos de tasajo. También exportaba cueros y otro tipo de productos a Europa. Y a su vez, Buenos Aires era una ciudad de contrabando. Y no podía ser de otra manera, porque era tan rígida la corona española, era tan monopólica y tan rígida que no le quedaba otra alternativa a las provincias, en ese momento eran provincias, a las regiones de lo que va a ser la Argentina, de lo que era el Río de la Plata, de contrabandear conjuntamente con los bandeirantes, que son una suerte de delincuentes o de bandoleros que contrabandeaban productos, pero mientras que cumplían un rol estratégico para la estrategia lusitana, que era ir avanzando hacia el sur. Ir avanzando hacia el sur.
y fueron avanzando hacia el sur a tal extremo que logran tomar Montevideo y la colonia del Sacramento. Las invasiones inglesas, que son repelidas por los ciudadanos de Buenos Aires, en Buenos Aires no habían grandes ejércitos. Los grandes ejércitos monárquicos de españoles estaban en Lima, estaban en el Cusco, estaban en otros lugares, estaban en Colombia, pero no estaban en el Río de la Plata. Y también estaban un poco en Chile. Y había unas fortificaciones hechas en Uruguay por el temor que tenían del avance brasilero, el avance portugués, que no cumplía con el viejo tratado de Tordesillas, que les daba un sector de Brasil, un sector costero de Brasil, y nada más que eso. Pero ellos avanzaron hacia el oeste y hacia el sur. Para avanzar hacia el oeste era mucho más difícil, el Amazonas era mucho más difícil que avanzar hacia el sur, las llanuras de toda esa zona tan parecida a lo que es la Pampa, tan parecida inclusive en las costumbres y en la cultura. La cultura del sur de Brasil es muy parecida a la cultura uruguaya o la cultura de la Pampa húmeda. Sus cantos, sus canciones, su música, sus vestimentas, su alimentación, sus dichos, su idiosincrasia era muy parecida. Así estamos que los vecinos de Buenos Aires repelen a la gran potencia mundial. Potencia mundial que 50 años antes, mientras que los franceses pensaban filosóficamente en cómo sería mejor el Estado, los ingleses habían producido la revolución industrial. Único país que produjo la revolución industrial, porque todos los demás luego se industriaron tardíamente, tanto Alemania, cuanto Bélgica, cuanto Italia, cuanto Francia, cuanto los Países Bajos, se van a industrializar mucho después que el año 1750, cuando empezó la gran revolución tecnológica que lleva el nombre de Primera Revolución Industrial. Los ingleses habían formado sus fábricas, sus industrias, sus talleres, y había cambiado las ciudades inglesas. Inglaterra tenía 3 o 4 ciudades de tipo medieval, con 150.000, 100.000 personas, 170.000 tenía Londres hacia 1790, y en 1820 Londres tiene cerca de 1 millón de habitantes. La gente empieza a tirar, los agricultores, los campesinos de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, de Gales, largan la zapa, tiran la zapa, el asado mancero, el arado mancero, el esfuerzo, la pala, la dejan de lado la casa del campo, que era heredad de su abuelo y de su padre, y se marchan hacia las ciudades. A veces solo y a veces con su mujer. Se marchan a la ciudad y se incorporan a esas fábricas, a esos talleres que en Manchester, en York, en Londres producían textiles y producían loza y producían herramientas, y eso empezó a tener un volumen suficiente que Inglaterra, tan grande que Inglaterra necesitó abrirse al mundo, y lo hace de golpe y se abre a todo el mundo, una suerte de globalización, como decimos ahora, donde empezó a comerciar en el lejano oriente, empezó a comerciar con la India. De hecho, toma la India, que es una colonia británica, lo mismo que China, y también empieza a pensar en América, y de ahí se explica de alguna manera las invasiones inglesas de 1806-1807, que no eran moco de pavo, fueron invasiones reales con una escuadra militar de la primera potencia del mundo, y fueron repelidas por los vecinos de Buenos Aires, donde no había ejército, había regimientos que nosotros los conocemos por los manuales del primario, por nuestros cariños, por nuestro afecto, pero en realidad no eran grandes regimientos, sino que cumplían un rol de policía, más que un ejército formal que no había. Fueron repelidos. Y esto le dio a la ciudad de Buenos Aires un motivo de orgullo y un llamado de atención para ellos mismos, que tal vez tenían posibilidades, habían expulsado en 1806, y luego, al repetirse en 1807, nada más y nada menos que a las fuerzas navales y infantería de
la potencia más importante del mundo. Así llegamos a 1809, cuando un gran patriota argentino, muy maltratado por la historiografía argentina, Miguel Ascuénaga, va a pegar un grito desde el interior de la provincia de Buenos Aires, un grito de la provincia de Santa Fe, un grito que va a decir basta. Acá tenemos una situación que no da para más. Al lado de él estaba nada más y nada menos que Mariano Moreno. Mariano Moreno, que va a cumplir un rol fundamental un año después, en 1810, un abogado joven, un orador extraordinario, un abogado que tenía una fama muy importante a partir de su discurso, un discurso fundado, un discurso que demostraba una lectura y un conocimiento de la jurisprudencia y de la filosofía jurídica que no tenía nadie en el Río de la Plata. Ese era Mariano Moreno. Mariano Moreno, que murió muy joven, que murió asesinado en alta mar, algunos dicen que no, que murió envenenado. Lo cierto es que Mariano Moreno, un año después del grito de Alcorta, va a ser una pieza clave en la Revolución de Mayo. No me voy a detener mucho en la Revolución de Mayo porque todos los que aquí conocemos perfectamente los acontecimientos de esa revolución, del Cabildo Abierto del 22 de mayo y del Cabildo del 25 de mayo, que es un gran grito de esperanza y es la piedra fundamental de nuestro nacimiento como patria. Patria que no tenía nombre. Patria que no tenía nombre. Ya vamos a avanzar sobre eso, ¿no? Ya vamos a avanzar como eso. Algunos le llamaban Río de la Plata, Provincias Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas del Sudamérica. En realidad no eran tan unidas ni mucho, tampoco se sabía qué era la Argentina, lo que hoy llamamos Argentina, dónde empezaba y dónde terminaba, hasta dónde llegaba la Argentina. Cuáles eran las provincias que realmente se sentían argentinos o que querían unirse a esta época. Lo cierto es que en 1810 se produjo una revolución que va a destituir al virrey. Va a destituir al virrey y va a nombrar, va a hacer una junta tal cual se hacían en España desde que el monarca estaba preso, una junta porque decían que si el rey estaba preso, si Bonaparte invadió España, el rey no podía gobernar y en consecuencia estaba acéfalo. Y ante esa cefalía, la ciudad de Buenos Aires no podía estar acéfala, tenía que gobernarse, y el representante del rey, el virrey, había perdido toda legitimidad. Y en consecuencia se forma la primera junta de gobierno, una junta de gobierno criolla, una junta de gobierno de hijos de españoles, pero no españoles, criollos, y esa junta va a transformarse en la Junta Grande porque se da cuenta que tiene que llamar a los representantes de las provincias del interior para notificarlas de esta novedad y para ampliar la base de sustentación de todo este proceso que se había iniciado. Y ahí se forma el primer triunvirato, un primer triunvirato que va a hacer un reglamento en 1811, reglamento que nadie le da pelota, que se escribió, qué sé yo, pero nadie cumplió. Es muy normal esto de los orígenes mismos de la Argentina. En 1811 se hizo un reglamento, en 1815 se hizo un estatuto también, en 1819 se hizo una constitución, en 1826 se hizo otra constitución. Nunca se cumplieron. Nunca se cumplieron. ¿Por qué? Bueno, porque no abarcaba al conjunto de la provincia, al conjunto de los intereses, y habían intereses contrapuestos, y habían ideas contrapuestas. En 1812 se produce un hecho trascendental. Aprovecho que en esta reunión amablemente está mi queridísimo amigo Rafael Alonso para mandarle un saludo. En 1812 llega la fragata Canning de Inglaterra con un ramillete de jóvenes oficiales del ejército español, pero que son criollos nacidos en el territorio de las Provincias Unidas y que vienen acá con un claro propósito. Vienen acá con el propósito de independizar las Provincias Unidas del Río de la Plata. Me refiero a don José de San Martín, a Sapiola, a Alvear, entre otros tantos. Llegan acá en 1812,
y automáticamente la presencia de ellos va a modificar y revolucionar el primer triunvirato y el poder real de las Provincias Unidas. Y ellos van a empezar a plantear cuál es su plan estratégico para liberar a estos países del yugo de la monarquía española y cómo hacerlo. Queda en manos del general, que no era general, teniente coronel San Martín. San Martín, que había ascendido desde sus muy tempranos años en el ejército español, en el ejército de la monarquía borbónica, y siempre en combate, siempre. Nunca ascendió en un escritorio, no como su colega de Venezuela, que ascendía en el escritorio porque era un hombre inmensamente rico. San Martín no era rico, no era ni rico, era más bien pobre. Y ascendió como producto de que combatió en África y en Europa contra nada más y nada menos que las tropas napoleónicas. Quería hacer esta distinción porque muchas veces se elogia demasiado a Bolívar. Yo no tengo nada en contra de él, simplemente digo que siempre ascendió en el escritorio, mientras que nuestro San Martín ascendió en la batalla. Todos recordamos aquellos hechos heroicos de San Martín en la batalla de Bailén, esa famosa batalla de los ejércitos monárquicos españoles contra el invasor Bonaparte. Pero San Martín era un hombre muy importante que había leído también a Rousseau, que también había leído a la florinata del pensamiento francés de mediados del siglo XVIII. Y un hombre que estaba convencido en las ideas republicanas. Era un liberal. Y acá no se lo trata muy bien. Ahí, inclusive nuestras Fuerzas Armadas a veces lo dejan ese factor, lo dejan de lado, porque como no son liberales nuestras Fuerzas Armadas, no creen, liberal, estoy hablando del liberal político, ¿no? No creen tanto en el sistema republicano. San Martín era un hombre que creía en el sistema republicano y un hombre liberal. Un hombre que no estaba de acuerdo con el poder absoluto, ni mucho menos. San Martín, Alvear, Zapiola, empiezan a trabajar en una logia que se llama la Logia Lautaro. Y van a crear varias logias con el propósito de juntar voluntades para, como único objetivo, la libertad del Río de la Plata, la independencia del Río de la Plata. El único objetivo. Y encuentra muchos escollos internos, y encuentra muchas madejas que desatar de comerciantes. Pero va a tener San Martín un aliado, el más importante héroe de la patria de los argentinos, don Manuel Belgrano, generalito improvisado, que lo manda el primer triunvirato al norte a convencer a Paraguay, a convencer el Alto Perú, la actual Bolivia. Miren qué lindo nombre tenía Bolivia, el Alto Perú. Nada lo define mejor a Bolivia como ese nombre, el Alto Perú. Es una pena que haya pasado por ahí el venezolano que le puso su nombre. San Martín jamás le hubiese puesto su propio nombre a un país que ayudó a liberar. Esta también es otra diferencia que hay entre San Martín y Bolívar, ¿no? Alto Perú. Así se llamaba Bolivia y era un hermoso nombre. Tal vez no hubiese perdido Bolivia su porción soberana injustamente con Chile si conservaba aquella tradición del Alto Perú. Pero lo cierto es que San Martín va a estrechar sus lazos con Belgrano, que hace una campaña extraordinaria, Belgrano. Una campaña extraordinaria en el norte, siendo abogado. Siendo abogado. Nunca se le hubiese ocurrido a Belgrano ponerse un uniforme militar, ni que algún pueblo alguna vez, después de 100 años, se iba a llamar General Belgrano. Belgrano era un patriota. Belgrano se vio en la necesidad de construir una fuerza para ir a combatir a las fuerzas realistas que venían del norte, y ahí fue, y luchó en Tucumán, y luchó en Salta, y con dignidad, y triunfando, y frenando el avance de la monarquía, de las fuerzas monárquicas españolas. Un gran amigo, dijo San Martín de Belgrano. Y Belgrano le contestó, no, un gran hermano.
porque también Belgrano era masón, al igual que San Martín, y también comprendía el plan estratégico de la independencia. Pero no todos la comprendían, inclusive muchos masones no la comprendían. Pero la masonería tuvo mucho que ver, muchísimo que ver en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y luego en la construcción de la República, de la institucionalidad de la Argentina. Pero lo cierto es que San Martín empieza su campaña, Belgrano iza por primera vez la bandera argentina en la batalla de Salta, San Martín forma ese escuadrón, el primer escuadrón realmente criollo de los granaderos a caballo, donde inaugura su batalla en el famoso convento, que nos legó varias cosas. Una, la segunda posibilidad que veían los criollos de que realmente se podía luchar contra la monarquía. La primera habían sido las invasiones inglesas, la segunda la batalla de San Lorenzo, donde San Martín con 200 hombres logra frenar una pequeña avanzada marítima de la escuadra española que venía desde Montevideo. Así, el país que no era país que no tenía un nombre todavía, país que no tenía la independencia declarada, país que no tenía leyes, país que no tenía constitución, país que tenía alma, que tenía espíritu. Montesquieu había dicho a estos muchachos que lo habían leído, estos jóvenes, había dicho que así como un hombre tiene espíritu, que es algo que es bastante complejo de definir, un conjunto de hombres en un territorio tiene un espíritu colectivo. Y aquí hubo un espíritu colectivo. Un espíritu colectivo que los llevaba a sacrificar sus bienes, a sacrificar su vida, a sacrificar su juventud en pos de un ideal. Y el ideal era la libertad. El ideal era la libertad. Indudablemente el ideal era la libertad. Y la independencia. Y la independencia. Así llegamos al segundo triunvirato, ya más, el segundo triunvirato más proclive al proyecto sanmartiniano, y llegamos a la Asamblea del año 13. También mal analizada y mal vista en la historiografía argentina. La Asamblea del año 13 fue un hecho político extraordinario. Porque es cierto que se llamó la Asamblea del año 13 para declarar la independencia y para sancionar la Constitución Nacional. Ese espíritu colectivo, lo que nos constituye como nación. Y ninguna de las cosas pudo hacer, por las contradicciones internas propias de las propias provincias, de los mandatos que traían los diputados que funcionaron en la Asamblea del año 13. Pero la Asamblea del año 13 generó una legislación extraordinaria, absolutamente revolucionaria, maravillosa, progresista. Acuñó moneda, creó el escudo nacional, sancionó el himno nacional, liberó a los esclavos, la ley de vientres, pero prohibió la esclavitud. Prohibió la esclavitud mucho antes que Inglaterra, mucho antes que Bélgica, mucho antes que Portugal, mucho antes que España, mucho antes que Estados Unidos. Prohibió la esclavitud. Fue una asamblea extraordinaria, un antecedente tan importante como las invasiones inglesas, la expulsión de los ingleses, o como la batalla de San Lorenzo, mucho más importante todavía, porque ya estábamos hablando de columnas jurídicas. Se empezaba a concretar un avance. Y también la Asamblea del año 13 crea el directorio, crea un ejecutivo, si no el triunvirato era una anarquía. Crea el ejecutivo, crea el directorio, que va a funcionar el directorio durante 7 años, 6 años, ¿sí? Hasta Cepeda, hasta la gran crisis de la anarquía del año 20. Va a funcionar el directorio. Y el directorio va a tener funciones estratégicas importantes y realizaciones que son realmente importantes, como por ejemplo el llamamiento del Congreso de Tucumán. El directorio hace un congreso y hace un reglamento en 1815, pero que, como yo les dije antes, no le dio no tuvo importancia porque nadie le dio pelota, pero sí hizo un llamamiento importante en Tucumán, y en 1816 declaró la independencia.
que San Martín, desde Cuyo, le venía exigiendo a Pueyrredón que lo hiciera, y Pueyrredón tenía otras dificultades para declarar la independencia, pero así todo se impuso la voluntad de San Martín. El proyecto sanmartiniano no podía hacer la guerra sin declarar la independencia. ¿A quién representaba San Martín? Si hay algo que no quería San Martín, era una banda. Odiaba esas bandas anárquicas que andaban por ahí. Él era un oficial de un ejército orgánico. Y en consecuencia, él quiere ir a hacer la guerra en su proyecto, en su plan, cruzar los Andes, liberar Chile, embarcarse, ir a Lima y liberar Perú, cosa que hizo. Una epopeya extraordinaria como pocas se han hecho en la historia universal, y a su vez estudiada esa epopeya sanmartiniana por todos los estudiantes de toda milicia, de toda fuerza armada del mundo. Ese cruce de los Andes en una época tan precaria. Se declara la independencia, pero no se puede dictar una constitución. No hay consenso para dictar una constitución. Y Argentina sigue con sus marchas y contramarchas, las Provincias Unidas siguen con sus marchas y contramarchas hasta 1820. 1820 es un año muy importante. Yo les escribí muy pocos renglones para describirlo y no decirlo, porque si no lo digo más largo. Escribí para ustedes: Introducción a la anarquía del Río de la Plata. La desdicha y fatuidad del año 1820 en las Provincias Unidas son dignas de Eurípides o de Sófocles, del mundo griego, del antiguo mundo griego, o más cerca a nosotros, de Goethe o del propio Shakespeare. En esas tragedias representadas por hombres nobles, cubiertos por el infortunio de sus pasiones, envueltos en una confusión y duda, llena de angustia, valentía y muerte, eran los estentores de una era colonial que no terminaba en morir y una república que se negaba a nacer. Acosados por la ignorancia y el analfabetismo del pueblo, que a pesar de ello quiso ser libre, no se lograba el equilibrio necesario por establecer un nuevo ordenamiento político, jurídico y social. Para colmo, la inesperada muerte del más grande de todos los hombres que hayan pisado de nuestra patria. Nos referimos, por supuesto, al doctor Manuel Belgrano, generalito improvisado que combatió con honor, como ya les dije, en Salta y Tucumán, logrando frenar el avance de las tropas monárquicas en el norte, de un país devastado por la guerra. En la banda oriental, Artigas había sido derrotado por el imperio de los Braganza, exiliándose en Paraguay. A 20 kilómetros de la aldea de Pergamino, en la cañada de Cepeda, se produjo la más fiera derrota de las fuerzas del Directorio, por parte de las fuerzas federales de López, quien disuelve el glorioso Congreso de Tucumán y al propio Directorio. En esos tiempos Ramírez crea la República de Entre Ríos y el caudillo Ibarra declara la independencia de Santiago del Estero. Ese era el marco. Y San Martín estaba peleando en Chile. Ese era el marco. Se había disuelto el Directorio, el mismo que declaró la independencia, que mandó a San Martín a combatir en Chile, se había disuelto. Habían provincias enteras que se declaraban independientes. Entre Ríos, Santiago, Buenos Aires partida en dos, y Santa Fe haciéndole la guerra a Buenos Aires. La anarquía del año 20. Como si esto fuera poco, muere Belgrano. La anarquía del año 20, hubo 3 gobernadores y empieza el descalabro, porque da origen a una antinomia, ahora se dice grieta, muy difícil de zanjar, entre unitarios y federales. Resulta ser que de tanto investigar, de tanto analizar quiénes eran los federales y quiénes eran los unitarios, me di cuenta tarde, de viejo, por experiencia, que ni los unitarios eran tan unitarios, ni los federales eran tan federales. El propio Quiroga era unitario. Quiroga
era unitario, se sentía unitario, creía en un poder central. Increíble. Ni los unitarios eran tan unitarios, ni los federales eran tan federales. Sin embargo, esa inquina, ese odio, esa bronca, ese querer imponer la voluntad va a producir una guerra que va a durar 20 años más, o 25 años más, o 30 años más. Todo era desolación. La provincia de Buenos Aires toma algunas precauciones y por algún artilugio llega Martín Rodríguez, un buen gobernante, llega Martín Rodríguez a la provincia de Buenos Aires como gobernador, crea, entre otras cosas, la Universidad de Buenos Aires en 1821. Miren, se daban estos gustos estos muchachos, ¿no? En medio de un despelote universal, una pobreza espantosa, el país despoblado, quebrado, con una situación de hambre, con alfabetismo total, se crea la Universidad de Buenos Aires, que después va a ser la más importante universidad de la República Argentina. Y ahí andamos probando cosas, no se podía declarar una constitución en este clima, no había consenso para declarar ninguna constitución, se había derogado, no se había cumplido la constitución unitaria del 19, y empieza ahí unas maniobras por la cual se empieza a pensar en un sistema presidencial y se logra un mínimo consenso y se dicta la segunda constitución de este periodo en 1825-26, que es la constitución del 26, que origina la presidencia de Rivadavia. Un dirigente Rivadavia extraordinario que estaba fuera de tiempo, que tenía unas ideas fuera de tiempo. Tenía que haber estado con Pellegrini, mucho más adelante, pero estaba ahí en medio de esa, y no pudo avanzar mucho en Rivadavia. Para colmo, Brasil invade todo Uruguay, Brasil, los Braganza, ¿no? El imperio, invade todo Uruguay, y Argentina entra en guerra con el Brasil, guerra que gana, una guerra heroica también, no muy tratada por la historiografía argentina, ¿no? Donde la Armada Argentina tuvo una participación extraordinaria y donde hubo batallas memorables y le infligió una derrota contundente al imperio de los Braganza, al imperio de Brasil. Rivadavia cae y renuncia, no logra superar los conflictos, no logra entender de qué se trata, tampoco logra establecer un sistema razonable de paz con Brasil, y se disuelve la presidencia y nuevamente se empieza con el sistema de gobernador de la provincia de Buenos Aires y cada uno a su casa, tratando de dirigir sus provincias, sus regiones. El hombre más importante, hacia 1820, empieza a ser un dirigente rural, un hombre de prosapia, un hombre muy importante en la provincia de Buenos Aires, que es Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas no había tenido mucha influencia en ninguno de estos acontecimientos que yo conté anteriormente, porque era muy joven. Sí intentó incorporarse de alguna manera en la defensa de las invasiones inglesas, la defensa de la ciudad de Buenos Aires. Tendría 13 años, quería incorporarse de alguna manera, y le dieron algún rol ahí, pero era un niño. Pero ya Rosas, hacia 1820-25, peleado con su madre, había establecido una explotación agropecuaria, una explotación ganadera en la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con sus socios terrenos, y se había transformado en un hacendado realmente importante, que había logrado un equilibrio de consenso y diálogo con las tribus de los pampas, de los puelches que andaban maloneando por la provincia de Buenos Aires, robando ganado de las estancias, robando el ganado de los fortines y de las aldeas, y llevándoselo a la cordillera para Chile. Y bueno, y Rosas, que hace un reglamento muy propio de él, un ordenamiento de cómo debe ser la tarea en una estancia, una especie de reglamento para los mayordomos de estancia, es requerido por Buenos Aires para poner orden a este despelote, a esta crisis, a esta anarquía permanente, a estos cambios tan pronunciados que se producían.
Así Juan Manuel de Rosas se transforma en un personaje importante. Nunca le interesó la política, realmente no le interesó la política a Rosas. Él prefería estar con sus vacas, con sus criollos, en sus campos, pero las circunstancias hacen que lo fueran a buscar varias veces. Tengo muchísimas anécdotas para contar de Juan Manuel de Rosas, pero el tiempo no me da, tengo que acelerar los tiempos. Anarquía, muerte, ignorancia, hambre, economía diezmada, economías regionales diezmadas. Ahí andaba esta región del planeta. Ahí andaba hasta que pasa un infortunio, un terrible hecho. En esta lógica binaria de contradicciones, de grieta, de dos amigos que habían combatido juntos, siendo en algún momento lugartenientes de nada más y nada menos que de San Martín. Uno, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego. El otro, general del ejército unitario, que había combatido en 105 combates por la independencia de Sudamérica, Juan Galo de la Valle, se encuentran en un enfrentamiento sin ton ni son, gana la Valle y le da 1 hora de tiempo porque va a ser fusilado. Sin juicio, era gobernador de la provincia, sin juicio, sin defensa, va a ser fusilado. Y lo fusila. Lo fusila y escribe una carta. Yo tengo esa carta, donde dice: yo lo quería mucho a Manuel. Era un gran soldado, un poco díscolo, pero yo lo quería mucho. Si no hubiese sido por la influencia de los doctorcitos de Buenos Aires que me llenaron la cabeza, jamás lo hubiese fusilado, porque desde ese mismo momento, en los campos de Navarra, en 1828, que es fusilado Dorrego, el alma de la Valle no descansa nunca más. Y va a tener un peregrinaje durante 11 años por todas las provincias del Río de la Plata, con un ejército que va siendo diezmado, y en una epopeya hacia ninguna parte, un desperdicio, un general brillante. Ya San Martín, en el año 28, cuando se entera de la muerte de Dorrego, estaba en Montevideo San Martín con su amigo Tomás Guido, y le dice, estas son confesiones de Tomás Guido, que luego le escribe a la hija de San Martín, le dice que cuando él se entera del fusilamiento de Dorrego, no logra comprender lo que pasaba. Y él se indigna, porque dice: si yo lo hubiese fusilado a la Valle, lo que pasa es que era tan buen oficial, tan valiente, tan servicial, pero era medio tarambana. Le dice así en forma de chiste o de no tan chiste. Lo hubiese fusilado yo, a lo mejor hoy lo tendríamos a Dorrego. Se indignó con la muerte de Dorrego San Martín. Pero no solamente tuvo ese efecto, sino que ese fusilamiento hizo que San Martín cambiara de opinión, porque él venía acá a la Argentina, al Río de la Plata, para ayudar a sus compatriotas por la guerra con el Imperio de Brasil. Ponía su experiencia a servicio de la patria, y a su vez, no solamente experiencia, San Martín tenía muchísimos contactos con todos los países importantes, con Bélgica, con Francia, con Inglaterra, todos los contactos como para apaciguar, como para mediar en ese conflicto entre el Imperio portugués y el Río de la Plata y Uruguay. San Martín decide volverse a Francia, volver para Europa, dice: yo no me voy a meter en una lucha entre hermanos, en una lucha fratricida. Y esta era la marca de la década, de esos años, de esta etapa, la marca de la muerte. La marca de la muerte, del asesinato, de la violencia, de los desencuentros. En ese clima se llega a plantear la necesidad de que Rosas deje su ruralidad y se incorpore definitivamente a la política. Y ahí Rosas accede, luego de que exige un sinnúmero de cosas, entre ellas los plenos poderes, ¿no?, de los cuales los republicanos estaban, o los unitarios, algunos de ellos eran republicanos, estaban indignados con esos plenos poderes, pero él creía que si le daban todos los poderes, él podía pacificar el país.
Él podía restablecer un ordenamiento que se había terminado. Y bueno, don Juan Manuel de Rosas hace firmar el 4 de enero de 1831 el Pacto Federal. Un pacto federal que fue muy importante porque sí fue tomado en cuenta, no, tampoco duró mucho tiempo, pero sí fue tomado en cuenta por la Constitución del 53. Sí fue tomado en cuenta. Un pacto federal que se firmó entre 4 provincias importantes, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y la provincia de Buenos Aires, y luego algunas suscribieron, Córdoba no, que había hecho un año antes la Liga Unitaria que estaba en contra luego del Pacto Federal, ¿no? Y ahí seguían los idas y venidas de distintas formas. Así fuimos andando en toda la época de Rosas, que tuvo 20 años más en el poder, con más y con menos, con muchísimos jóvenes, por ejemplo, toda la generación del 37, esa maravillosa generación del 37, lideradas por Esteban de Echeverría, por Marcos Sastre, por el propio joven Alberdi, ¿no? Poetas y pensadores, no había tantos en el Río de la Plata, y toda esta generación tiene que huir, algunos a Montevideo, otros a Santiago de Chile. Colateralmente Sarmiento perteneció a esa, no a esa generación, pero tuvo una relación al menos de amistad con muchos de ellos, no con Alberti, con el cual se peleó toda la vida, aunque no eran tantas las discrepancias que tenía. Lo cierto es que la generación del 37 marcó una época y marcó una disidencia con Juan Manuel de Rosas. Pero siguieron los acontecimientos, vinieron nuevamente las fragatas y las fuerzas armadas inglesas y francesas al Río de la Plata, en otro formato, ya no para invadir, sino vino la escuadra militar con otra cantidad de buques mercantes para entrar por el río Paraná, para comercializar con Entre Ríos, con Corrientes y con Paraguay, que era su objetivo de máxima. Lo que ellos querían era establecerse de alguna manera comercialmente con estas provincias, con estos. Y ahí Rosas reaccionó y produjo la batalla que ustedes conocen de Obligado, con aquella historia de que encadenó el río Paraná y logró frenar de alguna manera el avance de la Fuerza Armada por unas semanas. Produjo varias bajas y varios buques hundidos. El Mansilla, que era el que estaba a cargo de la defensa de la Vuelta de Obligado, allá por los pagos de San Nicolás, pero igualmente avanzaron, pero luego volvieron, y cuando volvieron otra vez fueron bombardeados de las dos costas, y infligiéndole grandes pérdidas y bueno, el bloqueo anglo-francés terminó mal para ellos, y esto le dio cierto prestigio a Juan Manuel de Rosas, pero los abogados, ahí veo que está mi querida amiga Adriana, le mando un saludo, los abogados dicen esto de alea jacta est, ¿no? La suerte estaba echada, y ya prácticamente estaba echada la suerte de Rosas, un país dividido, un Sarmiento en Chile, que es todo un capítulo, tendríamos que hablar de Sarmiento, porque Sarmiento tuvo una militancia extraordinaria desde Chile. Sarmiento, ese que había nacido en un hogar pobre, con un padre que era soldado, pero soldado de bajo rango, con una madre que trabajaba para darle de comer a sus hijos, y en esa casita que todos conocemos en San Juan, tan sacrificada la madre, y Sarmiento con su tío, que logra ser un pedagogo sin haber ido nunca al colegio, ese autodidacta extraordinario que era Sarmiento, desde Chile va a ir construyendo un sistema de ideas para el post-rosismo, para la etapa después de Rosas. Sarmiento logra, permítame hacerle este paréntesis, Sarmiento logra algo extraordinario en Chile, siendo ese joven humilde, no de una familia de prosapia, pero con una inteligencia, con un nivel de lectura enorme, con un discurso extraordinario, con una capacidad de escritura extraordinario. Lo que escribía destruía lo que tocaba cada vez que argumentaba Sarmiento. Sarmiento va a conocer el norte de África. Y Sarmiento va a conocer Europa.
estuvo 3 años recorriendo el norte de África. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero con qué dinero? ¿Cómo? ¿Por qué? Lo mandó Chile. Y digo, ¿pero por qué lo mandó Chile a Sarmiento? Pues se lo querían sacar de encima. Era tan políticamente incorrecto que les molestaba. Entonces dijo, o lo matamos o lo mandamos en una misión a estudiar el sistema educativo europeo, y así lo mandaron, y tuvo 3 años recorriendo todo eso y mandaba los informes rigurosamente, Sarmiento, como debe ser, como hace una persona de bien, al gobierno chileno. Algo parecido después le pasó en Argentina, que ya algún día lo voy a contar. O sea que Sarmiento fue una pieza fundamental, porque Sarmiento ve todos esos movimientos que hay en Europa, ya en el año 48, ¿no? Estamos en el año 48, ¿no? El año 48 es cuando Marx y Engels escriben el famoso Manifiesto Comunista, que se distribuye por toda Europa. No hay ciudad europea que no haya recibido un volumen, 2 volúmenes, 5 volúmenes del Manifiesto Comunista. Manifiesto Comunista, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, y realmente recorría un fantasma Europa. O aquella otra fase del Manifiesto Comunista, la religión es el opio de los pueblos. Bueno, esto impactaba, pegaba muy fuertemente en Europa, una Europa que tenía unos procesos enormes de crisis social, esa clase obrera que yo les había contado, que se habían ido del campo para trabajar en las máquinas de York, de Manchester, también empiezan a irse a París, a otras ciudades de Italia, a Milano, empiezan en Nápoles inclusive, hubo una muy importante industria textil que luego fue girando hacia otros lados, y en muchos lugares en Alemania, que todavía no existía como tal. Italia tampoco existía como tal, no se había logrado la unidad italiana ni la unidad alemana. Era todo muy precario, pero sí había empezado un proceso industrial en Bélgica, en los Países Bajos, un proceso industrial en la propia Alemania, Italia. Muy tardíamente en España. Lo cierto es que el año 48 empiezan estas ideas que producen, entre otras cosas, la Comuna de París, una revolución, la Comuna de París tan romántica, ¿no? Esa Comuna de París, siempre París es romántico, la Revolución Francesa fue muy romántica también, si no fuera que decapitaron un poco más de lo que tenían que haber decapitado, y generaron la época del terror, o la era del terror. Lo cierto es que cae la monarquía francesa, que no vuelve nunca más al poder, y asume Napoleón III como presidente de la República. Es un cambio muy importante, muy importante. Pero empiezan las ideas sociales, porque ahí también ya ahora empieza el pensamiento de Bakunin, el pensamiento de Saint-Simon, de Owen, a lo que despectivamente Marx llama socialismo utópico. Pero lo cierto es que empiezan las ideas socialistas, empieza un pensamiento social, y eso también llega al Río de la Plata. No por nada, el propio Esteban Echeverría, nuestro querido Esteban Echeverría, escribe el dogma socialista, ¿no? Por supuesto que eso tiene bastante poco que ver con la Unión Soviética que vino después, y con el comunismo soviético, ni con Lenin, ni con Trotsky, ni con nada de eso, pero lo cierto es que escribe el dogma socialista, además de La Cautiva, ese libro maravilloso. Bien, así vamos avanzando y se van dando las circunstancias para llegar a la batalla de Caseros. 1852 se produce ya definitivamente el quiebre, la batalla de Caseros. Los dos ejércitos de los que se oponían se juntan, se enfrentan en Caseros, uno dirigido por un federal llamado Juan Manuel de Rosas, y el otro dirigido por otro federal llamado Justo José de Urquiza. Por esto yo les decía que al principio que para mí los federales no eran tan federales y los unitarios no eran tan unitarios. Ya se había desparramado la sangre. Ya Lavalle había muerto 10 años antes, perseguido por Uribe. Les recomiendo realmente, ahora que estamos en cuarentena, pierdan un rato de tiempo, busquen en Google romance de la muerte de Juan Galos de Lavalle.
Romance de la muerte de Juan Galo de Lavalle. Es una maravilla, es un romance con música de Falú, escrito por Ernesto Sábato, canta Mercedes Sosa algunas piezas, es una maravilla. Les va a ser útil, les va a agradar, y van a ver gran parte de esta historia que yo les digo. La muerte de Lavalle había sido funesta. Llega a Jujuy con lo que le quedaba de tropas leales que habían venido con él desde Chile, con el coronel Pedernera, un hombre leal, con el sargento Sosa, de sus huestes, muy famoso, porque era analfabeto, y él no sabía por qué luchaba Juan Galo de Lavalle. Y él dudaba si Juan Galo de Lavalle sabía por qué luchaba. Porque a veces creía que estaba loco su general, pero él amaba a su general. Y entonces deciden, lo matan el general porque se fue a un pueblo en Jujuy a tomar unos vinos, el general solo, sin escolta, y lo matan, le pegan un tiro y llega con su caballo al campamento, pero llega muerto. Lo traía el sargento Sosa y deciden descarnar el cadáver. Así era el pensamiento de esa época, para que Uribe y las tropas de Rosas no tengan la cabeza de Lavalle, porque cuando el enemigo perdía, le cortaban la cabeza, no lo ponían preso, o lo fusilaban como a Dorrego, o le cortaban la cabeza y la ponían en plica en la Plaza Mayor de la provincia que fuere. Eran épocas de violencia permanente, y ya estamos hablando de violencia desde 1806, ya estamos en 1852. Se produce la batalla de Caseros, el ejército grande, el ejército de Urquiza, que cuenta con algunas compañías del imperio, ya no del imperio de Braganza, sino de la República de Brasil, porque Brasil se independizó de los portugueses, y algo de uruguayos, y se viene hacia Caseros y gana Urquiza, y termina el largo periodo de Rosas y del orden de Rosas que había establecido, un ordenamiento bárbaro, pero ordenamiento al fin, y que se marcha hacia Inglaterra y sobrevive unos cuantos años en Inglaterra, una pequeña chacra, en forma bastante austera, por cierto. Y empieza una nueva etapa en Argentina. Empieza una nueva etapa, lo voy a hacer ahora mucho más rápido, porque si no, los voy a dormir a todos, lo voy a hacer mucho más rápido. Empieza una nueva etapa en Argentina, donde un año después de Caseros se firma la Constitución Nacional. Se firma la Constitución Nacional del 53 sobre la base de la Constitución norteamericana y sobre las bases del texto de Alberdi, que había estudiado este tema, y concretan un cuerpo jurídico llamado Constitución Nacional, que es votado y aprobado por primera vez, excepto por la provincia más importante, más grande, que era la provincia de Buenos Aires, que se retira, y otra vez se establecen los dos polos. Se establecen los dos polos, donde es necesario zanjar eso. Y acá interviene otra vez la masonería. Masonería que formalmente no existía, pero sí existían logias masónicas. Y dentro de la masonería, lo curioso que era, que no habían, los masones eran unitarios, o los masones eran federales. En las logias habían unitarios y federales. Para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, el que va que ahora es famoso o se dio a conocer más, producto de las hazañas que hizo por el producto de esta pandemia que estamos viviendo, el que va a crear la masonería regular en Argentina es el doctor Roque Pérez, un jurisconsulto, un jurista, un doctor en leyes impresionante, importantísimo, no hacía política, va a formar la primera gran logia de libres aceptados masones. Ese
Roque Pérez, que murió en la fiebre amarilla. Hay un cuadro famoso de Blanes, donde figura Roque Pérez con Argerich, que están adelante de una señora que van a ellos a ayudar muerta con su bebé, tratando de darle al bebé, tratando de tomar la teta, y su marido muerto en un catre. Roque Pérez estaba casado con la hija de Arana, y Arana había sido el canciller de Rosas, y Roque Pérez era federal. Pero comprenden que hay que unir el país, comprenden que hay que dejarse de joder, que hay que romper las antinomias, que hay que terminar con eso, y este país decadente, lleno de sangre, lleno de incominia, lleno de vergüenza, lleno de pobreza, lleno de analfabetismo, que nadie sabía, como yo dije al principio, dónde empezaba y dónde terminaba, que todo había sido ensangrentado, provincias contra provincias, luchas fratricidas, grupos de San Martín que se dividían y se peleaban entre sí, guerras internacionales como la guerra del Brasil y la que va a venir dentro de un rato, que es la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay. Toda la guerra, violencia. Por eso el título que yo les mencioné al principio de nuestro profesor, historiador Tulio Alperín Dongui, se llama Revolución, Anarquía y Guerra, Revolución y Guerra. Esto fue este periodo, esto fue tremendo, hasta llegar al acuerdo, una segunda guerra, una segunda batalla de Cepeda. Ya en el 20 había habido una batalla de Cepeda, hasta llegar hacia 1860 a un acuerdo que logra Roque Pérez, a un acuerdo para que Urquiza termine su periodo de 6 años, como marcaba la Constitución del 53, Buenos Aires se incorpora con algunas modificaciones al resto de la Confederación Argentina, se le pone nombre definitivo al país, se le dicta una Constitución unificada y a Urquiza, cuando termina su mandato, lo reemplaza Derqui, y se llama elecciones y gana Mitre. Y gana Mitre y empieza un periodo de las presidencias. Y aquí la voy a hacer muy rápido. Mitre va a ser sucedido por Avellaneda, por Sarmiento, y Sarmiento hace una obra extraordinaria. Sarmiento estaba en Estados Unidos, en este segundo exilio que le hacen porque no lo aguantaban más acá, no sabían qué hacer con Sarmiento, y lo mandan a Estados Unidos a estudiar el sistema democrático americano, y el otro estudia, y lo mandan a estudiar a Sarmiento el sistema educativo americano, y el tipo estudia, y trae las maestras y hace una revolución extraordinaria con la educación y la cultura en Argentina, pero la tarea del gobierno de Sarmiento es una tarea impecable, extraordinaria, crea el telégrafo, une todas las provincias con el telégrafo, este país desunido, quebrado, hundido, violento, empieza a unirse por el telégrafo. Pero ese telégrafo no solamente une las provincias, sino también une con Chile, y a su vez no solamente une con Chile, sino también con Europa, en el gobierno de Sarmiento. Sarmiento ya empieza a pensar en las inmigraciones y cómo hacer las colonias de los inmigrantes. Y entonces imagina hacer una experiencia en Chivilcoy, y lo hace y hace varias experiencias, y empiezan a venir inmigrantes. Pero también Sarmiento sabía que necesitábamos ley, ya teníamos constitución, pero no teníamos código civil. Y en consecuencia insta a Dalmacio Vélez Arfield para que el Código Civil le diera un ordenamiento jurídico a una justicia anárquica que había en Argentina. ¿Quién era? ¿Cómo funcionaba la justicia en el gobierno de Rosas o de Dorrego o de Pueyrredón cuando no había Código Civil? ¿Cuáles eran los criterios objetivos para juzgar determinados actos? Lo cierto es que se sanciona el Código Civil y empieza un periodo extraordinariamente progresista con Avellaneda, con Roca, que tiene un traspié con Juárez Selman, que era cuñado de Roca, pero que luego prosigue con Carlos Pellegrini, donde empieza a suceder una seguidilla de construcción jurídica y política extraordinaria, como por ejemplo la ley 1420. También vi a Daniel González por ahí dando vuelta, un gran amigo,
que es líder de la 1420. Muy bien, entonces así estamos ya en plena construcción de lo que se dio en llamar las grandes presidencias. Grandes presidencias que tuvieron el pecado, tal vez, de ser republicanos, pero desconfiar un poco de la democracia. Pero sí fueron progresistas. Sí fueron progresistas porque crearon el registro civil. Crearon el registro civil, ¿y esto qué importancia tiene? Que el registro civil es el que empieza a marcar las defunciones, los nacimientos y los casamientos, y ya no la Iglesia Católica. Y sancionan la ley 1420. ¿Qué importancia tiene la ley 1420? Como la educación universal para todos, laica, gratuita, para todos. Hombres y mujeres, todos. Y este país bestial, lleno de guerra, de violencia, que había vivido 70, 75 años de muerte, de masacres, de infortunio, de malos planes, de leyes que no se cumplían, empieza a tener una lógica de crecimiento. Empieza a pensar en el progreso. Y para el progreso decía que había que administrar. Gobernar es administrar. Y otros decían, gobernar es poblar. Y así fue que esa maquinaria empezó a encajar unos con otros, se pacificó el país en 1880, se pacificó el país con la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Había dado un paso muy adelante hacia 1860 con la unificación entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación. El otro paso adelante fue que el presidente de la Nación dejó de ser un huésped del gobernador de la provincia de Buenos Aires para tener su propia residencia en la capital federal. Y en consecuencia, el país empieza a crecer, empiezan a haber leyes, y empieza el alambrado, con Sarmiento, con Avellaneda, con Roca, y empieza a ver la cruza de ganado, y empieza a ver el trigo, y empieza a ver el maíz, y empiezan a venir los italianos, los napolitanos, empiezan a venir nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, los alemanes, los búlgaros, los rumanos, los españoles, los irlandeses, los ingleses. 5.600.000 personas vinieron y se instalaron en estos territorios. Estos territorios que estaba regado de sangre, de contradicciones, de violencia, en la primera parte del siglo hasta avanzado el siglo, hasta los 80, 75. De pronto empiezan las panaderías a llamarse el progreso, la gloria, la victoria, el triunfo. Todo era una mentalidad ya no de guerra, ya no de violencia, ya no de sangre, ya no de cortar cabezas, ya no de fusilar a nadie, sino de construcción en esta consigna: gobernar es administrar, gobernar es poblar el país, hay que poblar el desierto. Y Argentina se puebla de agricultores italianos, españoles, alemanes, que vinieron a esta tierra escapados de la fiebre amarilla, de las contradicciones del capitalismo de fines del siglo XIX, de las luchas y las luchas intestinas, de las guerras de religión, escapados de las persecuciones ideológicas. Y se vienen acá, al fin del mundo, y se agachan, y construyen. Y ese país miserable que sin nombre, que yo les preguntaría a ustedes cómo se llamaba nuestro país. Lo que pasa es que yo les di algunas claves. ¿Cómo se llamaba nuestro país el año que nació Sarmiento? No me lo sabrían decir. Podrían decirme las Provincias Unidas del Sur, que no eran unidas ni eran provincias, o el Río de la Plata. Uruguay no pertenecía. No tenía nombre cuando nació Sarmiento el país. Pero si yo les pregunto cómo se llamaba Argentina cuando murió Sarmiento, Sarmiento nació en 1801. Si yo les pregunto cómo se llamaba el país cuando murió Sarmiento, todos ustedes me responderían muy rápidamente: República Argentina. Eso es lo que construyó Sarmiento, y esto es lo que construyó esta generación que estamos describiendo en este momento. La República Argentina que acogía a millones de europeos que se instalaron en la Pampa Húmeda, primero, luego en el litoral, luego en Mendoza, y empezaron
a trabajar. Y en 5 años, ese napolitano semianalfabeto que había cruzado el océano para tener un mejor nivel de vida, creyendo en el progreso, con su esfuerzo, el de su esposa, con sus manos, construía su casa propia. Y sus hijos iban a la escuela pública de la ley 1420, la del guardapolvo blanco, se educaban, dejaban de ser analfabetos, y luego fueron a la universidad pública, y luego exigieron con Irigoyen ser parte del proyecto. Mi hijo el doctor. Esta es la historia del siglo XIX de nuestra querida República Argentina. En 1910 Argentina era el primer productor mundial de trigo, segunda productor mundial de maíz, segunda productor de aceite de maíz, primer productor de cueros del mundo, segundo productor de carnes del mundo. Argentina es la séptima economía del mundo. Miren si habían cambiado en 20 años cuando tuvieron decisión política de pacificar y de llevarse bien. Por último, para no aburrirlos más, quiero dejar una frase de Mario Benedetti, que dice, para estos tiempos, no te rindas, la vida es eso, corre los escombros y destapa el cielo. Corre los escombros y destapa el cielo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, enorme. Enorme. Bueno, Maggie, damos paso a las preguntas. Y bueno, Jorge, han dejado algunas preguntas, que bueno, algunas venían a colación de lo que ibas charlando. Javier López quería preguntarte por qué proponía San Martín para el Perú una monarquía, siendo republicano. Es una pregunta difícil, entiendo lo que quiere preguntar Javier, pero voy a tratar de responder. Desde ahora, desde aquí, desde este tiempo, los que nos consideramos republicanos, es el caso de Javier, es el caso mío, y de casi todos los que estamos en esta pollera, en esta conferencia de polleras pantalón, nos repugna la idea de que alguna vez se haya pensado en una monarquía. Lo de San Martín era una estrategia política porque no había ninguna posibilidad de crear una república. En 1821, en 1822. Por la misma descripción que yo les hice de lo que era nuestro país. Esto mismo sucedía en Perú, esto mismo sucedía en Chile, esto mismo sucedía en Uruguay, o peor. Era imposible, no había consenso, no había criterio, no había masa crítica y no había ideas. Hacía falta 50 años, hacía falta pasarlo de rosas, hacía falta pasar otra tanta cantidad de calamidades para que luego se podría plasmar una república. Creo que esa es la explicación. Hola Jorge, ¿puedo hacer una pregunta? Vamos con la otra pregunta que habían dejado por acá. ¿Alguien está hablando? Perdón. No, está bien, después quería hacer una pregunta, pero... Por favor, por chat, si pueden hacer las preguntas, Sí. así las van ordenando, y a todos los que están presentes, si se pueden silenciar, así podemos escuchar a nuestro orador sin que se interrumpan con los micrófonos. Muchas gracias. Jorge, Emilio le pregunta, ¿qué harían San Martín, Belgrano y Bolívar con Venezuela de hoy? Yo podría contestarte lo que haría San Martín y Belgrano, no sé lo que haría Bolívar. La verdad que no sé lo que haría Bolívar. El populismo es un fenómeno que no
que es novedoso, es del siglo XX. En realidad ya es antiguo para nosotros, pero es del siglo XX, es un producto del siglo XX, no del siglo XIX. Yo creo que el relato mentiroso, falaz, tiene que ver con aquellos dichos que dice que uno le puede mentir a algunos algún tiempo, a otros otro tiempo, pero no a todos al mismo tiempo. Y yo creo que San Martín, justamente San Martín, que tuvo un acto de grandeza con Bolívar, de grandeza, un acto de grandeza. A él le dijeron que su tarea estaba terminada y él decidió volverse, pero le ofrecieron ser algo así como emperador de Perú, y él no quiso. Presidente vitalicio de Perú, y él no quiso. Lo mismo pasó con Chile, y él no quiso. Tampoco quiso en Argentina nada. Él se fue a su exilio, y desde su exilio ayudó siempre al Río de la Plata, a su país, siempre. Belgrano murió muy tempranamente, murió en 1820, entonces hablar de Venezuela hoy es muy difícil interpretarlo a Belgrano. A Belgrano le hubiese repugnado la mentira, es un hombre de palabra, es un hombre de valores absolutos. Y el gobierno de Maduro está basado en la mentira. Y en consecuencia yo creo que hombres de honor, como San Martín y como Belgrano, les hubiese repugnado esa propuesta. Bueno, Francisco Elisoldo le quería consultar, le voy a leer un breve texto antes de la pregunta, que es introductorio de su pregunta. Habitualmente pensamos que los ideales revolucionarios irradian de Europa hacia las Américas. Pensando en las nuevas dificultades de las nuevas repúblicas en resolver su identidad nacional sin sus reyes, no puede pensarse en la influencia que pueden haber tenido los territorios libres en el desarrollo de la organización política europea. Incluyendo la misma Revolución Francesa, ¿hay autores que sostengan esta hipótesis? No entendí bien la pregunta, si me la podés, parezco los chicos que van a los programas de televisión, si me la podés repetir. Sí, se la releo. Igualmente, si Francisco Elizondo aún está en línea, por ahí puede explicarlo un poco mejor. Me encantaría. Habitualmente... Sí. Estás. No, digo que sí, que generalmente pensamos todas las ideas revolucionarias viniendo de Europa hacia las Américas en general, y viendo que en Europa el debate sobre la libertad y la república se enmarca también en una identidad nacional que viene constituida por siglos con monarquía. Si los territorios de América, librados de ese antecedente monárquico, no tenían más fuerza en pensar la república y no pueden haber influido incluso desde acá, desde Argentina, desde los países de América, de Estados Unidos mismo, al ideal revolucionario europeo de la Revolución Francesa incluso. Si no se puede haber dado el fenómeno inverso también en la constitución de esta idea de liberalismo y república. Tendría que pensar un poco, lo que me estás preguntando me parece extraordinario, ¿no? Me sorprende inclusive. Tendría que pensarlo un poco, pero así, en primera instancia, creo que estábamos tan lejos de Europa, ¿no? Seguimos estando lejos, pero no tan lejos ahora. Había tanta distancia entre la sociedad francesa y la sociedad británica y la sociedad, bueno, Alemania, todavía no existía Alemania, ¿no? Alemania, la unificación de Alemania es avanzado el siglo XIX, lo mismo que la italiana, pero no era muy tenido en cuenta, más que para su explotación o expoliación, estos territorios, ¿no? No era muy tenido en cuenta. Aquellos que sobresalían eran escuchados, ¿no? Sarmiento fue escuchado. Aquellos que sobresalían eran escuchados. San Martín fue valorado en su momento, pero desde el punto de vista militar.
no creo que haya habido una influencia de América Latina en Europa, y creo que después vino otra oleada, ya la vamos a ver en la próxima charla, del pensamiento típicamente europeo, que tiene que ver de alguna manera del populismo, que tiene que ver con los totalitarismos, ¿no? Con la idea de las verdades absolutas. Eso llega a la Argentina y llega a América, siendo un daño muy pronunciado, ¿no? Pero ya eso es a partir del año 20, del año 30 del siglo XX, con Benito Mussolini, con el propio Stalin, ¿no? Y esa Unión Soviética que duró 60 años, que transformó la Unión Soviética, pero a costa de 30 o 40 millones de muertos, a costa de de un sacrificio enorme del heroico y tremenda historia del pueblo ruso, y de Hitler, ¿no? Los grandes totalitarismos, ese pensamiento ultranacionalista, de verdades absolutas, de poder absoluto, de líderes mesiánicos. Bueno, eso va a llegar a Argentina, ¿no? De alguna manera. Justamente el 6 de septiembre de 1930, cuando se produce el primer golpe de Estado en Argentina, es de alguna manera la lucha entre el pensamiento democrático y republicano contra el nacionalismo que empezaba a surgir en los cuadros medios de las Fuerzas Armadas y que empezaban a tener volumen y poder político. Que da origen luego a la década infame y bueno, luego al devenir. Pero yo no creo que haya habido influencia de América Latina en Europa, ¿no? No creo. Yo creo que al contrario, ¿no? Que al contrario, siempre la influencia fue al revés. Hoy en día es distinto por el tema de la globalización, el tema de la tecnología y el tema del crecimiento de estos países, ¿no? Hoy no estamos tan distanciados, si bien hay una distancia, una gran diferencia entre Italia y Argentina hoy por hoy, en cuanto al PBI, en cuanto a tecnología, en cuanto a nivel de vida, qué sé yo, hay una distancia. No es tanta la distancia como había en aquel momento. Pero sí había una influencia distinta. En 1914, en 1916, en 1918, era muy común escuchar en las mesas de los domingos italianos, cuando querían alabar a alguien, decía rico como un argentino, ¿no? Ahí había una influencia, ¿no? Rico como un argentino, ¿no? Era valorada la Argentina, como también fue valorado, también fue muy valorado Uruguay, pero siempre con un tamaño más pequeño. De Sudamérica eran los países más valorados de Europa. Posiblemente porque Brasil estaba en el medio de los demás países para llegar al Atlántico, posiblemente porque era muy valorado. La influencia europea en Argentina y en Uruguay fue enorme. Hoy, en todo este inmenso cuadro de pollera de pantalón, si vemos los apellidos no vamos a encontrar ningún mapuche, seguramente, ningún puelche, ningún pampa, ningún colla, porque todos venimos de los barcos. Y eso es una influencia de sangre, una influencia cultural enorme. Y esto nos diferencia del resto de América Latina, nos diferencia. Ahora, eso, en el transcurso del tiempo, para atrás y para adelante, no lo veo que sea simétrico, que nosotros tengamos influencia al revés. Inclusive en Italia muchas veces me pasa, yo tengo muchos amigos en Italia y voy muy seguido a Italia, me gustaría ir más seguido, pero no me gusta mucho viajar. Me obliga mi señora a viajar y a veces Fabiana Ricaño. Pero en realidad, lo cierto es que en Italia no nos consideran a ellos como nosotros herederos de alguna manera de ellos, o de la misma sangre, por más que yo me llamo Ferronato. No, ellos están más cerca de un húngaro, de un búlgaro, pero hasta geográficamente están más cerca, culturalmente están más cerca de un tunecino que de un argentino o de un uruguayo. Nosotros vamos a Italia creyendo que vamos a la casa de la abuela, que estamos en casa, pero no es así, no nos toman así. No nos toman así.
Entonces, la influencia de Latinoamérica en Europa es relativa. Pero me gustó mucho tu pregunta, porque hizo pensar, qué sé yo. Me gustó mucho. Bueno, Jorge, vamos a la siguiente pregunta. Se habló de pregonar sobre la libertad y pregonar sobre el progreso y la victoria. Hoy en día, ¿sobre qué cree que se pregona y cuál sería el ideal actual si es que lo hubiese para usted? El ideal actual. El ideal actual siempre es la libertad. El de antes también la libertad. El de la Revolución Francesa, la libertad. La Revolución de Mayo, la libertad. El de ahora, la libertad. La libertad. Sin libertad no hay nada. Esa es la ideal, la libertad. Y las instituciones democráticas, ¿no? Respetar la ley. En un marco de respeto de ley, todo disenso es positivo. La pluralidad, la libertad, la fraternidad, la solidaridad. Eso es un ideal. Porque en el mundo sigue faltando solidaridad, en el mundo sigue faltando libertad, en el mundo sigue faltando pluralidad. Yo creo que a la democracia hay que darle más democracia, no confundir con libertinaje, con cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo en el respeto a los mayores, que el gobierno de la ciudad, lamentablemente, que yo aprecio, le faltó al intentar imponerles un castigo por salir a la calle, a la verdulería o a comprar un remedio. Yo creo en la libertad, bien, en el sentido puro de la palabra. Yo creo en la fraternidad en el sentido puro de la palabra. Creo en el otro, y la verdad del otro tiene que ser competir con la mía, y juntos ir armando un juego. No existen verdades absolutas. En ningún campo del hombre existen verdades absolutas. En ninguno. En la ciencia menos. Si hubiera verdades absolutas, en la ciencia, no se hubiese llegado al conocimiento científico que se ha llegado a principios del siglo XXI. ¿No? Si ya es verdadero lo que se hizo, ¿no? Entonces estaríamos, qué sé yo, estaríamos con la rueda impulsada por caballos. Porque justamente la duda y la contradicción y la puesta en contradicciones de las teorías, el enfrentamiento de las teorías en forma civilizada y en forma razonable van dando este juego de construcción que genera el progreso. O sea, entonces la libertad, la verdad, la solidaridad, la fraternidad son absolutos. Lo que no es absoluto es la verdad es relativa. Todo conocimiento científico debe siempre presentar la posibilidad de ser refutado. Si no es refutado, no es conocimiento científico, es religión, es qué sé yo, es una cosa, pero no es científico. La ciencia tiene que presentarse en sociedad con la posibilidad de ser refutada, de ser mirada de distintas perspectivas. Un viejo amigo mío también conoció mucho a Fabiana, llamado el general José Teófilo Goiret, que era un historiador recibido en Francia. Él decía que la verdad tiene forma de decaedro, ¿no? Una figura de decaedro, que según de dónde mirás el punto lo vas a ver de determinada manera, que todos conforman la verdad. La verdad mía con la verdad tuya, con la verdad del otro, van formando distintas miradas. No existen verdades únicas. Las verdades únicas son muy peligrosas. Las verdades únicas, la de Stalin, era una verdad absoluta. Ahí no había refutación, porque si te refutación te ibas a Siberia en el mejor de los casos, si no te fusilaban o te ahorcaban. Lo mismo pasaba con Hitler o con Benito Mussolini o con las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Verdades absolutas. O con Franco, el generalísimo Franco. Coño, se hace lo que yo digo y punto. Y bueno, no es así la vida. La vida es mucho más compleja. La democracia es más compleja. Pero la democracia se hace con pluralidad y se hace con libertad. Cada uno puede expresar libremente lo que piensa. Y el otro puede refutarlo, pero civilizadamente. Y en ese diálogo, en ese ir y venir, se va avanzando, se va progresando. Eso pienso. Bueno, muchas gracias, Jorge. Rama Fallen estaba levantando la mano, quería hacerle un comentario. Si querés habilitar el micrófono. Jorge, muy buenas noches, Ramiro Bullo.
Excelente charla como siempre. Y te hago una consulta. Entonces, ¿el gran libertador de América no es Bolívar, sino San Martín? No, yo no puedo decir que no es Bolívar. Yo digo digo que San Martín era mejor persona. Ok. Lejos, mejor persona. Más digno, un militar de verdad. Tuvo una estrategia de verdad. Tuvo una vida de verdad, una vida de sacrificio de verdad. Lean la vida de Bolívar y van a ver qué diferencia hay con la vida austera. La vida austera de San Martín. Un hombre de una corrección, de una conducta, de un convencimiento de su rol en la historia, de un patriotismo que no tenía Bolívar. Muchísimas gracias. Bueno, Hugo Domínguez dejó una consulta hace un ratito. Belgrano, en sus escritos, tuvo una enorme visión sobre la economía, esbozaba un modelo de país independiente. Esa visión económica de Belgrano, ¿en qué periodo de la historia la ubicaría o la observaría plasmada? Belgrano, curiosamente, era un abogado, pero además un gran economista. Y Belgrano, a diferencia de San Martín o de Sarmiento, Belgrano venía de una familia bastante acomodada, un padre comerciante, estamos hablando de contrabandista, ¿no? Todo el comercio de Buenos Aires en esa época. Belgrano era un hombre que había estudiado y que logra, con esfuerzo a los padres, pero logran mandarlo a España. Y él estudia en la universidad y es descollante en la universidad en España. Y luego lo nombran a él en el consulado, un cargo altísimo, importantísimo de la burocracia española. Él no quería ese cargo, pero lo nombran en función de su pensamiento del libre comercio, ¿no? En función de un momento donde la monarquía española quiere cambiar un poco ese monopolio absoluto que tenía en sus viejos virreinatos, porque los ve que va a ir perdiendo uno a uno, como de hecho sucedió. Y Belgrano establece un sistema muy interesante en el Río de la Plata, estuvo 3 o 4 años como secretario del consulado, esto es un hombre importante, pero luego agarra todo eso y lo tira a la mismísima mierda, porque él es un patriota, él quiere la libertad de su patria. Y termina, como yo dije, siendo un generalito improvisado, luchando. Generalito no lo digo en forma despectiva, lo digo en forma, al contrario, admirativa de la personalidad de Belgrano. Y él logra triunfos extraordinarios en Salta y ahora, su proyecto económico era la libertad de comercio. Que eso era subversivo en la época de la colonia y en la época para la monarquía española, ¿no? Él no creía que había que comerciar con España o con Gran Bretaña, sino él creía en la libertad de comercio, en la libre competencia. Era un adelantado. Era un hombre que estaba más cerca de Adam Smith que de cualquier otro. Y bueno, y eso luego, en muchas etapas de la historia, se funcionó y funcionó muy bien, inclusive en Argentina. En la Argentina que yo describí de los últimos años del siglo XIX, ese siglo que había vivido en la tragedia, que yo dije que era digno de relato de Hesíodo, ¿no? La violencia permanente, la muerte, las pasiones, la sinrazón, la falsencia de ley, de reglas de juego, no tenía nombre, un país que no se sabía ni dónde empezaba ni dónde terminaba, terminó siendo un país progresista, extraordinario, que cooptaba 4 o 5 millones de europeos, con un ideal de progreso y de crecimiento, que tiene que ver con la libertad de comercio, fundamentalmente, y de trabajo y de esfuerzo, ¿no? Obviamente en esa época en Argentina existía algo que no existe ahora, que es la voluntad de esforzarse, ¿no? La voluntad de esforzarse, de agacharse, de poner el trigo, ¿no? La esposa lo seguía atrás y ponía también el trigo, y con sus manos ponían ladrillo por ladrillo, y sus hijos iban a la universidad. Y el país crecía.
Vamos con la siguiente pregunta. Laura Harvard quería preguntarle sobre Sarmiento, ¿qué quería decir realmente con civilización o barbarie? Él no dijo nunca civilización o barbarie, Silvia. ¿Silvia es la que habla conmigo? Laura. Ah, Laura. Él no dijo nunca civilización o barbarie. Él dijo civilización y barbarie. Y él estaba describiendo la pampa, el desierto. Y esa descripción es exacta. El título que yo le pondría a la descripción de 1820, 1830, 1840 de la pampa húmeda, es civilización y barbarie. Es un título, no es barbarie. Eso fue manipulado. Él a la barbarie le ofrece la 1420, a la barbarie le ofrece las maestras que trajo de Estados Unidos, a la barbarie le ofrece el guardapolvo blanco, a la barbarie le ofrece las escuelas que él creó en San Luis a los 15 años, a la barbarie le ofrece educación, porque había 92% de analfabetos en Argentina. Y eso no se puede negar. No es que hay que matarlos, hay que educarlos. Y eso es lo que dijo, civilización y barbarie. Eso era el título de esta región del planeta. Bueno, Jorge, vamos con la última pregunta. Adrián Warden quiere preguntarle por qué la masonería y los masones perdieron influencia que fue vital durante la formación de nuestro país. Bueno, primero quiero saludarlo a Adrián, que lo veo a la distancia, como todos nos vemos a la distancia en estos últimos tiempos. Qué pregunta, Adrián, qué pregunta. La verdad que yo no sé bien, que no soy un experto en masonería, no sabría decirte bien. Sí sé el rol que cumplió, extraordinario rol, estratégico que cumplió la masonería durante todo el siglo XIX en el cono sur de América. Me consta los acuerdos entre dos enemigos, Mitre y Urquiza. Llegó un momento que la masonería los sentó y les dijo, esto hay que acordarlo, porque el país tiene que crecer, el país tiene que acabar estas peleas, no se entiende por qué se pelean ustedes. Y los dos aceptaron, porque los dos eran masones. Tuvieron que aceptar. La masonería construyó la república, la masonería construyó, ayudó a construir la libertad y la independencia con militancia, eran masones activos, masones operativos, se podría decir, ¿no? No teóricos. Estaban en el caldo de la sopa y actuaban. Y luego se fue construyendo el país, ¿no? Uno puede pensar que Leandro Alem tenía grandes diferencias con Sarmiento, y cuando uno estudia en profundidad la masonería, se va a dar cuenta que cuando Sarmiento, antes de ser presidente, era el gran venerable maestro de la masonería de libres y aceptados masones de la República Argentina, el segundo era Leandro Alem. Y cuando Sarmiento renuncia para asumir como presidente, porque él decía que si era presidente no podía seguir estando en la masonería, y el día que dejó de ser presidente se inscribió de vuelta en la masonería, el que lo reemplaza es Leandro Alem. Y entonces tan diferentes no son. Había distintos matices, pero a la hora de ponerse de acuerdo por el bienestar del país, por el progreso del país, la masonería contribuía en forma elocuente. El siglo XIX continúa, digo yo, y dice Haussmann, ¿no? Y yo lo sigo a Haussmann, hasta el 14, hasta la guerra, la Gran Guerra, hasta la paz de Versalles, hasta el 20, el 19, yo también lo pondría hasta el 30, pero porque ahí la masonería todavía construye mundialmente un escenario extraordinario. ¿Cómo reacciona
las distintas logias masónicas de Europa ante la posibilidad de que se disuelvan hacia 1814, 1818, se disuelvan los tres grandes imperios que habían en ese momento y que se disolvieron. Trabajo de la masonería, ¿no? Se disolvieron. El Imperio Otomano, que había llegado hasta Viena, que todavía dominaba Bulgaria, que dominaba Bulgaria, Rumania y la propia Albania. Se disuelve el Imperio Otomano, se disuelve el Imperio de los Romanov, que en eso tuvo poca influencia la masonería, pero se disuelve el Imperio de los Romanov y se disuelve el Imperio Austrohúngaro. Tres grandes imperios, poderosos económicamente, poderosos militarmente, de un día para otro se disuelven. Se disuelven. Y se hacen estados y repúblicas un poco más razonables, que tienen que ver con circunstancias de etnia y de parecidos y de lenguaje y de cultura más o menos similares. Y no esos imperios enormes donde se mezclaba chicha con otras cosas y que eran, en definitiva, superestructuras que estaban fuera de tiempo, fueran de época. Y bueno, se disolvieron como después luego se disolvió la Unión Soviética, ¿no? Se implotaron, desaparecieron. La influencia decisiva fue de la masonería. La masonería tuvo una influencia también decisiva en la lucha contra el fascismo y contra el nazismo, decisiva. Luego no sé, se hizo más especulativa en el sentido de filosófica, no tan operativa, se alejó un poco de la construcción de nuevos paradigmas, de nuevos modelos. Bueno, en Argentina cumplió ese rol en el siglo XIX, hasta 1930, ¿no? Irigoyen era masón, por ejemplo, pero su amigo Sáenz Peña también era masón. Y Figueroa Alcorta, que lo sucede a Sáenz Peña, luego de Luis Sáenz Peña, que murió joven en la presidencia de la Nación, que entre otras cosas sancionó la ley del voto, de la ley de 1912, también era masón. Cuando uno busca en el primer triunvirato y en el segundo triunvirato, solo uno no era masón. Y cuando uno busca los constituyentes de la Constitución del 53, 27 eran masones. Y cuando uno busca en el Congreso de Tucumán, 17 eran masones. O sea que la masonería contribuyó ahí físicamente, fuertemente, en tratar de terminar con la violencia, de acabar con los personalismos, y de buscar un equilibrio, un entendimiento, un gran acuerdo de todas las partes, que es la lucha permanente de la masonería, ¿no? La fraternidad, la confraternidad y la discusión respetuosa de las ideas, del libre pensamiento, donde uno puede pensar lo que le dé la gana sin agredir al otro. Uno puede pensar lo que le dé la gana y exponerlo sin que el otro tenga que refutarlo con un hacha o con una guillotina. Bueno, esa es la contribución de la masonería. La pregunta de Adrián no está respuesta, obviamente, porque no la tengo, ¿no? ¿Por qué la masonería dejó de cumplir ese rol estratégico que cumplió? Bueno, también porque creo que la patria había que construirla, que no estaba construida, corría riesgos de disolverse, de explotar, bueno, había que configurarlas, ellos se juramentaron ese trabajo, lo hicieron desde muy jóvenes, desde muy temprano, lo siguieron otros, y así 2 o 3 generaciones de masones, ¿no? Como Esteban Echevarría, o como Mármol, como Alberdi, ¿no? Eran de la masonería. Y entonces, bueno, fueron construyendo. Y de pronto no fue tan necesaria entonces la masonería, porque no corrían tantos riesgos la Argentina de disolverse o de explotar en una guerra entre todos contra todos. Y bueno, ahí empezó a tomar distancia de la política. Me parece a mí, no sé, desconozco. Sí sé que en el siglo XIX el gran protagonista de la estrategia de paz
la estrategia de progreso, la estrategia de unidad, la estrategia de la constitución, la estrategia de la independencia y la estrategia de cómo terminar con la monarquía, era una estrategia pensada por masones y ejecutada por masones. Bueno, les quería comentar, Maggie, si me permitís, les quería comentar que tenemos unas cuantas preguntas más, pero me parece que están mucho más relacionadas con el próximo capítulo, con la temática de la próxima charla, y entonces si a ustedes les parece bien, o no les parece mal, por el respeto al tiempo de todos y al de Jorge, llevamos 2 horas de charla, y no sé si alguien quiere decir algo, yo sí. Que siempre que te escucho, y hace ya muchos años de esto, pienso que esa charla que estoy escuchando en ese momento es la mejor y que es insuperable. Y siempre me equivoco, porque siempre te superas a vos mismo. Y muchas gracias, una maravilla. Y la verdad que lo único que me queda decirte es, bueno, querido amigo, cuánto talento, cuánto conocimiento compartido y qué fácil con tu discurso, qué fácil haces el entendimiento y la explicación de las cosas. Gracias. Creo que... Gracias a todos, gracias. Estoy muy feliz de haber participado de Pollera Pantalón. Ya lo dije en la presentación. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, yo simplemente una cosa para ir para reflexionar a partir de la vos hablabas de la época en la que vivimos grandes confrontaciones intestinas entre factores y facciones en Argentina. Bueno, hoy muchas veces se habla de la grieta, que en realidad fue una grieta que existió muchas veces en la historia nuestra. Pero bueno, así como entendieron en una época algunas referencias de nuestro país, o de estas tierras, digamos, que había que construir la Unión Nacional, y así como los masones, vos recién señalabas, eran arquitectos, mason, constructores de la Unidad Nacional, nada, sería importante que, bueno, hoy en momentos como los que vive la Argentina en estas circunstancias particulares y en general sería importante que, bueno, también desde la política se construyan esos consensos básicos. Sí, coincido contigo plenamente. Coincido totalmente contigo. Es necesario que se construyan consensos básicos y fundamentales, fundacionales de una nueva etapa. Es importantísimo eso. A las patadas no vamos a lograr nada. Ok, gracias por la respuesta. Bueno, yo, si me permiten, Jorge, también te quería agradecer esta charla maravillosa porque hemos hecho un paseo de por lo menos 70 años, y con un conocimiento, una memoria, una erudición, realmente extraordinario. Me parece que vos diste la clave y ahora nuestro amigo que recién también habló, Jorge Cuello, y me parece que es como el virus de lo que estamos viviendo en estos tiempos que dicen que muta, que cambia. Parece ser que en la sociedad argentina los desencuentros, lo que vos le diste mucho énfasis, Jorge, que es el desapego a la ley y la falta del cumplimiento de las normas y la interferencia de los poderes, lo que discutimos tantas veces, pero lamentablemente parece ser que esos emergentes siguen presentes y cuestan lograr lo que vos también pusiste como un objetivo absolutamente esencial e importante, que es la institucionalización. Vos dijiste que había 2 cosas muy importantes, la libertad y las instituciones. Y las 2 están en nuestro tiempo amenazadas por la ausencia de la ley y por la ausencia de normas aceptadas por todos para construir la nación que todos creemos y queremos construir, pero que no logramos hacer. Así que a mí me ayudó mucho para entender el día de hoy lo que vos dijiste. Pude establecer, a medida que ibas hablando, un número muy grande de paralelismos
de hace 130, 140 años, y veo de que hoy nos están pasando las mismas cosas. El virus muta y las cosas siguen pareciéndose. Así que yo te agradezco mucho. Para mí fue un momento muy, como haber ido a ver tal vez una de las grandes películas que a todos nos gustaron en el cine. Así que yo te digo también muchas gracias, y ahora ya la gente se está digamos, desconectando. Llegamos a tener 84 personas, creo, lo cual es un récord de interés que vos supiste capturar de todos nosotros para que te acompañemos en esta magnífica exposición. Así que te digo muchas gracias, y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. No sé si alguien quiere decir algo más, y así no fuera, y ya a la próxima. ¿Alguien quiere decir algo más? Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Guillermo. Gracias, bueno, nos desconectamos. Un abrazo. Chao, gracias. Gracias por organizarlo. Hola, Nicolás. Nicolás, estás ahí, que estoy viendo. Un placer escucharte. Una conferencia realmente excelente la que dice. Muy buena. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, simplemente, Jorge, tuviste un gran poder de síntesis y reflejaste lo que aprendimos en algún momento. Simple gracias. Ahí lo veo, Nicolás, un abrazo. Adrián, otro abrazo. Fabi, un beso grande para vos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Graciela. Nicolás, Muchas gracias. mientras estamos todos Yo acá, lo que no quería es aburrirlos, realmente, aburrirlos. quería hacer una pregunta, Jorge, si me perdonás, ya que está Nicolás todavía, y si nosotros tenemos el orden de los micrófonos. ¿Tenés alguna opción, Nicolás? Se oye poco. Digo, se oye poco porque no silencian los micrófonos. Hay que silenciar los micrófonos, por favor, porque si no se acopla y no se puede escuchar. La pregunta es a Nicolás. Nicolás, ¿te animás sé que te animás y conozco de tu conocimiento, tu profundísimo conocimiento en la materia, a darnos una visión de por qué los masones y la masonería del siglo XX, a partir de 1930, fueron desvaneciendo su participación en el mapa político nacional? Cómo no, para mí es un honor que me hayas hecho esas preguntas. Lo que ocurre es que a partir del año 1930 hay un contragolpe de las ideas totalitarias en la Argentina, que se plasma no tan solo en los sucesivos golpes de Estado, donde perjudicó muchísimo a la masonería tuvo que guardar su privacidad, sino que además, no sé si se escucha lo que estoy hablando. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Sino que hay un hecho que es básico y fundamental, que es el Congreso Eucarístico del 34, donde se produce un contragolpe de los sectores más reaccionarios de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas en contra de la laicización y la democratización de la sociedad. No sé si se está escuchando, porque acá veo que hay algún... Se escucha. Y a partir de ese momento empezaron a ganar las ideas corporativas en la sociedad argentina. Y hubo un serio problema y un serio cuestionamiento en el funcionamiento de las democracias. Ahí la masonería empezó a retirarse un poco de la sociedad, aunque no tanto como aparentemente tenemos una visión en la superficie. Debajo trabajó muchísimo, pero la afectó muchísimo a los reiterados golpes de Estado y las persecuciones. Acá Jorge decía que la masonería había tenido una actuación fundamental en el primer abrazo histórico de la Argentina entre Mitre y Urquiza, y luego afilió a la Confraternidad Argentina número 2. Y después tuvo una participación decisiva en el segundo abrazo histórico de la Argentina para terminar con la grieta, que fue el abrazo Perón-Balbín. Ahí la logia que actúa
es la logia Unión Nacional, presidida por León Patri, que fue un diputado demócrata progresista y grado 33 de la masonería, que actuaron en la hora del pueblo. Ellos son los que logran el abrazo histórico y trataron de terminar con la grieta y crear objetivos para el futuro. Después, la dictadura del 76 fue realmente bastante problemática para la Argentina. Cuando se produce la dictadura del 76, el gran maestre se exilia, prácticamente está escondido en Mar del Plata, porque está amenazado de muerte. Y después la masonería empieza tímidamente a desarrollarse e instalarse a partir del gobierno de Alfonsín. Y ahora te diría de que nos estamos instalando cada vez más en la sociedad argentina. En el último periodo electoral del 2015, la masonería tenía trabajando equipos en los tres masónicos, en los tres equipos de campaña de los candidatos a presidente. Yo creo que debemos seguir trabajando, consolidándonos, y yo creo que el proyecto, primero la masonería tiene que lograr objetivos y un proyecto propio de la masonería para volcarlo en la sociedad. No sé si he sido muy claro y si se ha entendido bien lo que he dicho. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Hola, Pipi. Bueno, un beso para todos, gracias. Chao, gracias. Chao. Sí. Muy buena, ¿eh? Sí. Excelente. Sí. Te felicito. Excelente. Quiero mostrarte algo. Todavía queda gente todavía, ¿eh? Bueno. Fafi. Sí, sí, Colo. Hola. Hola, Que Colo. te mandé un mensaje porque yo puse el cartelito, levanté la mano y no me dieron bola, pero van a ser para la semana que viene, brillante estuvo. Sí, la semana que viene, si Jorge está de acuerdo, él tiene que poner una fecha para dar desde lo que sería desde 1920, creo que dijo, en adelante, y ahí, bueno, entraría todo el peronismo, Claro. Los gobiernos militares, las crisis democráticas, los 70, Alfonsín. Sí, bueno, en una charla eso no entra. Bueno, pero tampoco parecía que iba a entrar lo que dio hoy, sin embargo lo dio. Pero lo que pasa es que al ser más actual es más complicado, ¿viste? No, Claro. estuvo brillante, además, yo me recibí en la UBA y lo tuve al Perín Dongui, o sea que todo lo que él decía coincidíamos, ¿viste? Cuando decís justo, muy bueno. Pero bueno, me alegro que les haya gustado y que les haya servido a todas, chicas. Brutal, brutal. Es como renovar los héroes de la patria, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Martín y Belgrano, qué placer. Tal cual, tal cual. Sí, y lo hace un muy... mimo al corazón, gracias. No, pero sabés que además una cosa muy interesante, que él habla de la historia y hace además que uno, yo porque soy profesora de historia, pero que reflexione qué era en ese momento el mundo, ¿viste? Cómo era la Pampa, pensar que Sarmiento recién en la época de 1860 viene el alambrado, no había árboles, o sea, muy interesante plantearlo de Bolívar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Claro, presenta el mundo, ¿viste? Cómo Napoleón quedó frustrada porque después quiso ser emperador en vez de la revolución que había planteado. Bueno, muy interesante. Bueno, chicos. Bueno, adiós, gracias. Un beso grande. Chao, chao. Un besote. Chau, chau. Ay, no salgo. Yo tampoco.